Lesiones de la furca, definida como la reabsorción ósea y pérdida de la inserción en el área interradicular, resultado de la enfermedad periodontal asociada a placa bacteriana. Saber identificar estas lesiones es importante porque van a determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de nuestro paciente. El instrumento que se utiliza para identificar este tipo de lesiones es la sonda Navers. La clasificación para determinar este tipo de lesiones cuenta con 3 grados. El primero, donde la sensación incipiente de la bifurcación; el grado 2, donde la sonda penetra pero no atraviesa; el grado 3, donde la sonda atraviesa completamente de lado a lado. Lesiones elementales. Mácula, área circunscrita de cambio de color en la mucosa sin elevación o depresión y sin alteraciones en la superficie. Placa, área ligeramente elevada, 1 o 2 milímetros de superficie lisa o rugosa, con frecuencia se debe a la asociación de pápulas. Pápula, lesión elevada, sólida, redondeada de 1 a 5 milímetros de diámetro. Nódulo, lesión elevada, sólida o fluctuante, redondeada o elipsoidal de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que puede ser superficial, profunda o infiltrante. Atrofia, disminución en el espesor de una o varias capas de epitelio. Erosión, pérdida de una o varias capas de epitelio, pero manteniendo al menos la capa basal. Vesícula, lesión elevada bien circunscrita que contiene líquido, tiende a coalescer y romperse dejando una úlcera. La úlcera es la pérdida total del epitelio dejando expuesto el tejido conectivo. Grietas o fisuras, hendiduras lineales sobre la mucosa sin alterar las capas del epitelio. Tumor, aumento de volumen que tiende a crecer y persistir de forma, tamaño y colores variables. Cicatriz es la reparación del tejido mediante la formación de tejido fibroso de consistencia firme, para tener la apariencia de líneas blanquecinas en la mucosa. Variantes de la normalidad. Fositas labiales congénitas. Dividen en dos en las fositas labiales paramediales, donde están de forma aislada o asociada al labio hendido o a la fisura palatina. Pueden presentarse de forma unilateral o bilateral y son más comunes en el labio inferior, midiendo de 1 a 3 milímetros de diámetro y de 5 a 15 milímetros de profundidad. Las fositas labiales comisurales representan tractos ciegos y miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y de 2 a 4 milímetros de profundidad. Son asintomáticas y no requieren tratamiento. Gránulos de Fordyce. Se presentan como múltiples pápulas bilaterales de color amarillento, lisas y asintomáticas, y se localizan en el bermellón de la mucosa labial y o la mucosa de los carrillos. Anquiloglosia es una anomalía del desarrollo caracterizada por la falta de la movilidad normal de la lengua causada por la presencia de una unión de tejido fibroso anormal entre la superficie ventral de la lengua y el suelo de la boca. Glositis migratoria benigna o lengua geográfica. Consiste en la presencia de áreas pequeñas, redondas o irregulares de desqueratinización y descamación de las papilas filiformes. Lengua fisurada. Se observa una fisura en la línea media del dorso lingual o múltiples fisuras en el dorso de la lengua. La profundidad y la extensión es variable de un paciente a otro. Leucoedema. Se observa como placas bilaterales asintomáticas de color blanco grisáceo cuando se estira el carrillo. Pigmentación fisiológica. Varía entre marrón y negro y persiste e incrementa con la edad. Patología importante de la mucosa bucal. Papiloma plano, causado por el virus del papiloma humano, se presentan como pápulas o nódulos exofíticos queratinizados con una superficie lisa o verrucosa, generalmente de 5 milímetros de diámetro, del mismo color de la mucosa circundante. Hiperplasia epitelial multifocal. Se observa como áreas múltiples papilares de color rosa pálido o blanco, principalmente en la mucosa labial o los bordes laterales de la lengua de forma bilateral. Nevos intrabucales. Se observan como máculas circunscritas de bordes bien definidos de color negro, café o incluso azulado, homogéneo de superficie lisa. Es asintomático y por lo general de menos de 1 centímetro de diámetro y están localizados principalmente en la encía y el paladar duro. Leucoplasia es una lesión predominantemente blanca de la mucosa bucal. La eritoplasia es una lesión predominantemente roja de la mucosa bucal. Carcinoma escamocelular es la neoplasia más común cavidad bucal y es maligna. Puede presentar como una leucoplasia o eritoplasia, masa tumoral, excrescencia verrucosa, zona de induración, pero principalmente como una úlcera crónica sintomática en el borde lateral de la lengua. Melanoma es una neoplasia de los melanocitos. Presentan en la piel expuesta al sol, por lo que su ubicación con más frecuencia es en la cara vestibular. En todas estas patologías es indispensable la biopsia para así llegar a un diagnóstico definitivo.